grabación. Bien, entonces vamos a continuar con el tema número 2 que hemos estado viendo, que es el tema de estadística descriptiva. En la anterior clase hemos generado tanto la tabla de frecuencias como los gráficos para una variable aleatoria discreta, como es el número de flores por planta. Y entonces, siendo ahora considerando que es una variable aleatoria cuantitativa, el número de flores por planta, podemos aplicar también métodos numéricos, ¿no? Y la idea es, el objetivo de esta clase va a ser justamente cómo calculamos esos métodos numéricos la aplicación y del cálculo de medidas descriptivas utilizando métodos numéricos. Eso significa aplicando fórmulas, haciendo una serie de operaciones matemáticas. Y entonces vamos acá inicialmente, vamos a compartir una presentación que no sé si ya la pueden ver. ¿Se puede ver la presentación? Hola. Sí. Bien, entonces, un poco haciendo una recapitulación de lo que ya habíamos visto hasta ahora. Nosotros hemos dicho que la estadística tiene dos grandes ramas. Una de ellas es la estadística descriptiva, la cual se encarga de colectar, de organizar y de describir una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? Y una de las maneras más importantes de describir esa variable es calcular medidas de resumen. Y nosotros también hemos indicado que si bien tenemos una población y una muestra, normalmente colectamos datos de una muestra, ¿no? En la mayoría de los casos se realiza un muestreo, que es un subconjunto de la población y que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, como que tiene que tener un tamaño adecuado, ¿no? Que tiene que ser representativo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra parte de la estadística sumamente amplia, que es el muestreo estadístico. Pero acá nosotros tenemos que resumir, ¿no? Pero ahora vamos a resumir esos datos utilizando fórmulas, ¿no? Utilizando métodos descriptivos, y acá nosotros tenemos en un resumen estas medidas descriptivas. Medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana y la moda. Medidas de variabilidad o de dispersión, como la varianza, desviación estándar, desviación media y coeficiente de variación o varianza, pero también hay falta una medida que es sumamente sencilla, que es el rango, que nosotros también lo vamos a incorporar. Luego tenemos las medidas de posición, y en las medidas de posición nosotros, una vez ordenados los datos de menor a mayor, vamos a dividir en 4 partes, lo cual vamos a llamar como cuartiles. Vamos a dividir en 5 partes y lo vamos a llamar quintiles, o lo dividimos en 10 partes o en 100 partes. Y finalmente vamos a tener otras 2 medidas de forma que nos van a dar una idea de cuál es la forma de la curva de distribución de la variable que estamos analizando, que en este caso, por ejemplo, es el número de flores por planta, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la primera medida de tendencia central, que es la media muestral o promedio, ¿no? Entonces, estos valores, mejor dicho, esta medida de tendencia central, que es posiblemente la más conocida, simplemente tenemos ahí una sumatoria y una división, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos x1, x2 hasta xn elementos en una muestra aleatoria de tamaño n, entonces la media muestral o el promedio en la muestra, cuando los datos no están agrupados, va a ser igual a la sumatoria de x sub i dividido entre n, ¿no? Dividido entre n. Entonces, eso es lo que vamos a tener, pero normalmente, por la cantidad de datos que tenemos, nosotros tenemos agrupados los datos en clases, y en este caso ya no vamos a hablar de los datos originales, sino más bien de las marcas de clase, que son los puntos medios de cada una de las clases y que representan también a cada una de ellas, ¿no? Entonces,
vamos a tener K clases, acá ya no va a ser n elementos, y por lo tanto vamos a decir si x1, x2 hasta x sub k constituyen los puntos medios de clase, ¿no? De un número de K clases, y además considerando que F1, F2 hasta Fk son las frecuencias absolutas de cada una de estas clases, de cada una de estas clases, entonces la media muestral o promedio para datos que están agrupados va a tener la siguiente formulita. La media va a ser igual a la sumatoria de un producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, para valores desde igual 1 hasta acá, y todo eso dividido entre la sumatoria de las frecuencias, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Bien, otro aspecto importante, bueno, acá, en el caso de la media aritmética, podemos considerar cuáles son sus ventajas y desventajas. Posiblemente una de las ventajas más importantes es que solamente utilizamos dos operaciones, ¿no? Bueno, primeramente hacemos una multiplicación, una sumatoria y una división. Entonces son operaciones aritméticas, por lo tanto su fórmula es sumamente sencilla. Esa es una de las ventajas más importantes. También su interpretación es sencilla, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuál es el peso promedio, en este caso, de los estudiantes que están en el aula, simplemente hacemos un listado de todos los pesos y después vamos a sacar un promedio, y ese va a ser un promedio, ese valor va a ser el valor representativo del peso de las personas que están en el aula virtual, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esa ventaja que tenemos, que es la fórmula. La fórmula de la media aritmética es sumamente sencilla. Pero por el otro lado, como también tiene ventajas, tiene también bueno, una desventaja que es la más importante, que la media aritmética es una medida no robusta, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría estadística, y eso se refiere, la no robustez se refiere a que es una medida que es significativamente, ¿no? Afectada cuando nosotros, o sea, el valor de la media aritmética es significativamente afectada cuando incorporamos algunos valores extremos superiores o inferiores, y el valor de esa media aritmética va a cambiar en la dirección en la cual nosotros incorporemos esos valores extremos. Entonces, esa es una desventaja que tiene esta medida de tendencia central. Por el otro lado, nosotros tenemos la mediana muestral, y la mediana muestral es un valor que divide un conjunto de datos que están ordenados de menor a mayor exactamente en dos partes iguales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos n datos, x1, x2 hasta xn, los cuales se constituyen una muestra aleatoria de tamaño n, entonces la mediana muestral va a ser el cuantil 0,5, ¿no? El segundo cuartil, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo vamos a ver en las medidas de posición, pero la mediana es el valor, ¿no? Que divide un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en dos partes exactamente iguales, ¿no? En dos partes, por eso decimos que es el cuantil 0,5, ¿no? 50% están debajo, 50% están encima, 50% de los datos están debajo, 50% de los datos están encima. Entonces, esa es la mediana muestral. Y también acá tenemos cuando nosotros tenemos pocos datos, entonces posiblemente no sea necesario agrupar en clases, y ahí lo único que tenemos que hacer es hacer un ordenamiento y ver la posición en la cual un valor puede tener la mitad debajo de ese valor y la mitad encima de ese valor, y ese va a ser el valor de la mediana. Pero también nosotros hemos dicho que en la mayoría de los casos vamos a trabajar con, con valores, ¿no? Que van a estar agrupados en clases, con datos que van a estar agrupados en clases, y por lo tanto vamos a tener una mediana, ¿no? De datos agrupados en clases, ¿no? Entonces la mediana, a diferencia de la media aritmética, es una medida robusta, eso que significa que aunque nosotros
incluyamos valores extremos inferiores o superiores, el valor de esta mediana no va a ser afectada significativamente, va a haber un pequeño cambio, pero no va a ser en la misma magnitud que, que el cambio que tiene la media aritmética, ¿no? Entonces, a esta propiedad en la teoría estadística se conoce como robustez y por lo tanto la mediana es una medida robusta. Y la robustez es una característica importante en la teoría estadística. Ahora, nosotros vamos a tener esta formulita, ¿no? Ustedes pueden ver, es una fórmula un poco más complicada, no es tan sencilla como en el caso de la media aritmética, y esa posiblemente sea su principal desventaja, ¿no? Que la fórmula no es tan sencilla. En realidad, lo que nosotros estamos viendo en la formulita es simplemente una aplicación de una regla de tres, ¿no? Solamente que eso está expresado en términos de una fórmula. Entonces nosotros decimos que la media muestral para datos agrupados, para calcular primeramente tenemos que localizar cuál es la clase donde se encuentra alojada la mediana, ¿no? Y para eso nos tenemos que generar una columna en nuestros datos, una columna que va a ser el intervalo de frecuencias relativas acumuladas, y en ese intervalo tenemos que localizar dónde está el 50%, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definamos o hayamos identificado la clase de la mediana, aplicamos ahora esta fórmula, donde dice que la mediana para datos agrupados de una muestra aleatoria es igual al límite inferior de la clase de la mediana, ¿no? Más una fracción donde en el numerador vamos a tener n dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, y toda esa fracción luego multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que nosotros tenemos para calcular la mediana muestral, ¿no? Bien, también acá tenemos entonces, tenemos también acá la otra medida, ¿no? La otra medida que es la moda, ¿no? La moda en un conjunto de datos es el valor que más se repite, ¿no? Y nosotros vemos que eso está relacionado con su frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la que representa las veces que se repite un dato, un dato que nosotros hemos medido o hemos contado, como en este caso, en el caso de la variable número de flores por planta. Entonces, si nosotros tenemos una muestra aleatoria x1, x2 hasta x sub n, la moda muestral va a ser el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. Y eso significa que es el valor que más se repite. Y para el caso de las variables continuas, de las variables que se miden, la moda es la marca de clase que posee la mayor frecuencia. Ahora, en la práctica puede existir que la curva de distribución de nuestra variable solamente tenga una moda, y en ese caso se denomina una curva unimodal, o también puede tener dos modas, y en ese caso se denomina una curva de distribución bimodal. Entonces, esta moda muestral puede ser calculada, ¿no? También para datos agrupados, ¿no? Que es, hemos dicho, con la manera en la que nosotros tenemos que calcular normalmente estas medidas de tendencia central. Muy pocas veces vamos a calcular la media muestral de datos que no están agrupados, porque eso solamente se aplica cuando tenemos muy pocos datos. Pero habíamos dicho ya que en la realidad siempre vamos a tener una gran cantidad de datos, porque vamos a calcular el tamaño de la muestra, aunque muchas veces eso es complicado porque no se puede cumplir por una serie de factores. Pero de todas maneras acá, en la moda muestral, nosotros también lo primero que tenemos que saber es cuál es la clase de la moda. De la misma manera que vimos en la mediana, cuál es la clase de la mediana. Acá tenemos que ver cuál es la clase de la moda. Y la clase de la moda va a ser aquella que tenga la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos identificada la clase de la moda, vamos a aplicar esta fórmula donde la moda de datos agrupados va a ser igual al límite inferior de la clase de la moda más una fracción. En la fracción vamos a tener dos diferenciales, un diferencial en el numerador y una suma de dos diferenciales en el denominador. En el numerador va a ser la frecuencia absoluta de la clase de la moda
menos la frecuencia absoluta de la clase antes de la moda. Y en el denominador va a ser lo mismo, la frecuencia de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta de la clase antes de la moda, más la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta de la clase después de la moda, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que estar multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ahora ver en nuestros datos, ¿no? Y tenemos que calcular entonces estas tres medidas de tendencia central. Ahora, indudablemente acá cuando nosotros hablamos de media, ¿no? De media muestral, existen otro tipo de medias para otros usos, ¿no? Como la media armónica, la media geométrica, que se utiliza más en el campo del análisis económico, ¿no? Entonces, para nuestro propósito, solamente vamos a ver estas tres medidas de tendencia central o medidas de centralización, que también se denominan, que son la media muestral, la mediana muestral y la moda muestral, ¿no? Entonces, vamos a ir entonces a compartir la base de datos con la que hemos estado, trabajando, ¿no? No sé si se puede ver ya ahí. ¿Se puede ver ya la base de datos? Hola. Sí, se ve. Bien, entonces nosotros tenemos acá, tenemos que ver las medidas, ¿no? Las medidas descriptivas. Las medidas descriptivas. Y hemos dicho entonces que vamos a empezar acá con medidas, por ejemplo, como, acá vamos a colocar, entonces hemos dicho que tenemos tres tipos o cuatro tipos de medidas, y primeramente vamos a ver entonces las medidas de tendencia central o de centralización. Entonces aquí vamos a colocar uno, medidas de tendencia central o de centralización. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? El primer grupo de medidas que vamos a ver ahí, ¿no? Y dentro de esto tenemos tres medidas, ¿no? Entonces, tres medidas, no nos olvidemos también que nuestros datos hasta acá están agrupados en clases, ¿no? Tenemos 11 clases, que también lo podemos ver acá, en la tabla de frecuencias, tenemos 11 clases, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos entonces como primera medida de tendencia central a la media aritmética, ¿no? O que también se denomina o promedio, ¿no? O promedio. Bien, entonces vamos a ver acá la media aritmética o promedio. Bien, ahí tenemos entonces, ¿no? Vamos a describir, vamos a hacer un resumen de los datos utilizando estas medidas descriptivas, ¿no? Las medidas de tendencia central o de centralización, primeramente ahí tenemos la media aritmética o promedio. Bien, primeramente vamos a ver cuál será la fórmula de nuestra de la media aritmética de acuerdo a lo que hemos expresado. Entonces ahí vamos a tener que la fórmula, acá lo vamos a colocar, la fórmula, va a ser, ¿no? Aquí tenemos entonces la formulita, va a ser igual. Entonces acá tenemos que la media aritmética va a ser igual a una fracción, donde en el numerador vamos a tener una sumatoria, ¿no? La sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, donde acá es el número de clases, ¿no? Y acá vamos a tener un producto. Ese producto va a ser el producto de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase, ¿no? Y en el denominador vamos a tener otra sumatoria, la sumatoria de las frecuencias absolutas también, desde i igual, desde i igual 1 hasta acá, ¿no? Y acá vamos a tener toda la sumatoria de las frecuencias absolutas. Bien, entonces acá nosotros colocamos x
Y aquí vamos a colocar, entonces va a ser la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces vamos a tener F sub i por X sub i. ¿Eh? Y acá tenemos entonces en el denominador la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces acá vamos a tener, ahí vamos a tener entonces la fórmula, lo vamos a colocar ahí. Entonces ya tenemos nuestra fórmula, analicemos un poco la fórmula antes de aplicar. Entonces tenemos que tomar en cuenta acá que F sub i es la frecuencia absoluta de cada clase y X sub i es la marca de clase, ¿no? El valor que representa cada una de las clases. Bien, entonces ahora nosotros tenemos que irnos a nuestra tabla de frecuencias, acá, y en la última clase, en la última columna ahora vamos a generar una nueva columna donde vamos a tener el producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces vamos a colocar acá ese valor. Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta, ahí, por marca de clase, ¿no? Entonces ahí tenemos frecuencia absoluta, F sub i, por marca de clase, X sub i. Bien, entonces ahí tenemos eso. Eso vamos acá y lo vamos a colocar ahí. Bien, entonces nosotros tenemos que ir calculando. Entonces, para el primero vamos a calcular igual, ¿dónde está su frecuencia absoluta? Acá está su frecuencia absoluta para la primera clase multiplicado por el valor de X sub i. Y el valor de X sub i es, acá tenemos, para el primero es 0, ¿no? Esos son los valores. La marca de clase es X sub i es la marca de clase, por lo tanto es la segunda columna. Y bueno, en este caso siempre va a salir 0 porque la marca de clase comienza con 0. Pero ahora nosotros vamos a arrastrar para las demás clases, ahí. Y entonces vamos a tener esos valores de la multiplicación, acá, de la multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces vamos a colocar acá, ahí. Entonces ya tenemos. Esta columna es una columna que no es parte de la tabla de frecuencias, pero que sí nos sirve para calcular la media aritmética. Entonces acá tenemos ahí. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es sumar esta columna, ¿no? Sumar el producto de frecuencia absoluta por marca de clase, y para eso nos vamos acá, fórmulas autosuma y enter. Entonces ya tenemos acá el valor. Entonces acá el valor que nosotros tenemos, lo vamos a colocar con color rojo, ¿no? Bien, acá con color rojo lo coloquemos y sin ningún tipo de relleno. Bien, entonces, este es el valor, este es el numerador, ¿no? Bien, tenemos el numerador y la sumatoria de frecuencias está justamente acá. Acá tenemos frecuencia, las frecuencias para cada una de las 11 clases y su sumatoria son 50 porque tenemos 50 plantas solamente. Y por lo tanto, entonces acá nuestra media aritmética que nosotros tenemos que calcular va a ser la siguiente. Nosotros vamos a colocar acá, copiar, vamos a pegar y vamos a entonces colocar acá, vamos a colocar, ¿no? El valor. Y entonces colocamos acá vamos a calcular entonces la media aritmética, ¿no? Entonces la media aritmética va a ser igual a la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces nos vamos acá, vamos acá, a ver, ¿dónde está eso? Eso está acá, el producto y su sumatoria es ese valor. Ahora, dividido entre la sumatoria de las frecuencias, que es 50, y entonces nuestra media aritmética sería 5.86 flores por planta, ¿no? Entonces, esa sería nuestra media aritmética, 5.86 flores por planta. Bien, entonces ya tenemos también ahí calculado nuestra medida, la primera medida de tendencia central. Bien, 5.86 flores por planta.
Bien, entonces este es el valor. Nosotros tenemos 50 plantas y en las 50 hemos ido midiendo cuántas flores tenían. Algunas no tienen ninguna flor, otras tienen una flor, otras tienen 8 flores, otras tienen 6 flores. Entonces de las 50 plantas, el valor que representa ese conjunto de plantas es el valor de 5.86 flores por planta, ¿no? Entonces, nos puede dar una idea de cuál es el valor entonces más representativo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado eh, la media aritmética, ¿no? Entonces, ahora aquí vamos a hacer una pequeña interpretación. Acá vamos a hacer vamos a ver, vamos a hacer una pequeña interpretación. Vamos a ir nuevamente donde está este valor. Bien, ahí. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña interpretación. La interpretación va a ser el valor de 5.86 flores por planta es el valor, ¿no? que representa a las 50, a los 50 conteos, no son menciones, a los 50 conteos del número de flores por planta. Bien, entonces, eso sería entonces la interpretación. El valor de 5.86 flores por planta representa, es el valor que representa a los 50 conteos del número de flores por planta, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado entonces la media aritmética ahí. Ahora, vamos a calcular la mediana. Entonces, vamos a colocar acá. Vamos acá y vamos a colocar B, la mediana. Bien, no nos olvidemos entonces un aspecto que tenemos que considerar acá es que estamos trabajando con una variable, ¿no? Con una variable aleatoria discreta. Entonces vamos a decir, cuando la variable numérica, cuando la variable numérica es una variable discreta, entre paréntesis vamos a colocar donde se ha hecho un conteo, ¿no? Un conteo. Entonces acá nosotros, la mediana es mucho más fácil de calcular. Simplemente tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber cuál es, lo primero que tenemos que saber es cuál es la clase de la mediana. ¿Cuál será la clase de la mediana? Esa es una pregunta que previamente tenemos que responder. ¿Cuál es la clase de la mediana? Para esto, para responder a esa pregunta de cuál es la clase de la mediana, tenemos que generarnos otra columna que represente, ¿no? Que represente el intervalo de las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, para esto, se tiene que generar, ¿no? Se tiene que generar una columna con el intervalo de las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? De las frecuencias relativas acumuladas. Bien, entonces ahora nos vamos acá y colocamos, ¿no? Entonces vamos a generar la columna con el intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Entonces nos vamos nuevamente acá a nuestra tabla de frecuencias. Estamos yendo a nuestra tabla de frecuencias, nuevamente acá. Y ahora vamos a tener una nueva columna. Esta nueva columna va a ser el intervalo, ¿no? El intervalo de las frecuencias, ¿no? Acá tenemos de las frecuencias relativas en porcentaje,
un porcentaje acumulados, ¿no? Acumulados. Bien, entonces eso vamos a hacerlo un poco más acá. Ahí. Entonces, acá entonces vamos a tener nuevamente, ¿no? Pero esa va a ser, bien, vamos a tener entonces acá. Y acá entonces tenemos esa nueva columna. Bien, entonces ahora vamos a ir acá a la nueva columna eh, que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el intervalo de la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Eso cómo tenemos que rellenar esta columna, ¿no? En el primer caso, fíjense, acá dice, la primera clase está acumulado hasta un 2%. Entonces, eso significa que la primera clase es de un 0% a, a 2%. La siguiente clase es de 2% a 4%. 4%. La siguiente clase es de 4% a, ustedes pueden ver ahora cuánto, hasta 10%. A 10%. La siguiente clase va de 10% a 22%. La siguiente clase va de 22% a 30%. A 30%. La siguiente clase va de 30% a 38%. La siguiente clase va de 38% a 56%. A 56%. La siguiente clase, no, a 54 es esta primera clase. No, está bien, a 56. 56, está muy bien. La siguiente clase va a ir de 56% a 72%, ¿no? A 72%. Y acá vamos a tener las tres últimas clases. Esta va a ser de 72% a 86%. La siguiente va a ser de 86% a 94%. Y finalmente la última clase que va a ir de 94% a 100%. Entonces acá esto tiene que comenzar con 0% y tiene que culminar con el 100%, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a centrar todos estos datos ahí. Bien. Y ahora tenemos que ver para saber dónde está la clase de la mediana, dónde está el 50%. Entonces, si nosotros nos fijamos, en esta clase está del 38% al 56%. Por lo tanto, dentro de esta clase se encuentra la mediana. Esta es la clase de la mediana. Entonces, en la clase, en el intervalo de frecuencias relativas acumuladas del 38% al 56%, ahí se encuentra entonces la clase de la mediana y entonces vamos a colocar que esta entonces va a ser eh, la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana, ¿no? Bien, entonces ya tenemos definida también la clase de la mediana, ¿no? Bien, en el caso de las variables aleatorias discretas, el cálculo es sumamente sencillo, porque acá son valores enteros, ¿no? 0 flores por planta, 1 flor por planta, 3 flores por planta, 5 flores por planta, etc. Entonces, ¿cuál será el valor de la mediana? Simplemente 6 flores por planta. Acá simplemente ese va a ser el valor. No necesitamos hacer nada más y por lo tanto vamos a decir acá que la mediana, en este caso, entonces la mediana, ¿no? La mediana va a ser igual, acá vamos a colocar, la mediana va a ser igual, entonces va a ser igual, ¿no? Aquí vamos a colocar la mediana. Bien, ahí ese valor. Entonces vamos a tener acá, ahí colocamos acá. Bien, entonces, este valor nosotros lo vamos a colocar acá, ¿no? El valor de la mediana. Y entonces, el valor de la mediana va a ser simplemente el valor de la marca de clase, ¿no? De la clase donde se encuentra el 50% acumulado, que en nuestro caso es la clase 7. Entonces, acá simplemente lo único que tenemos que colocar que nuestra mediana, la clase 7, acá hemos colocado,
Es 6 flores por planta, nada más. Entonces ahí tenemos 6 flores por planta, entonces sería la mediana. Entonces acá vamos a tener, sería 6 flores por planta. Como ustedes pueden ver, es sencillo porque esta es una medida, es una variable discreta y que solamente es expresado en números enteros. La única que se puede expresar en forma decimal es la media aritmética, porque es un promedio. Pero en este caso la mediana se puede calcular directamente simplemente colocando el valor, ¿no?, de la variable para la clase donde se encuentra la mediana, ¿no? Entonces es 6 flores por planta, la mediana. Bien, entonces ya no tenemos más tiempo. Vamos a volver entonces con la misma clave para la segunda parte de la clase del día de hoy.